Buen día a todos, hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Espero en el Señor que todos estén teniendo un hermoso, bendecido y maravilloso día. Les doy la bienvenida a su devocional de El Buen Pastor. En esta mañana, hermanos, vamos a reflexionar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. La carta a los Corintios, hermanos, como quizás la mayoría de ustedes ya sepan, son de las cartas más difíciles que el apóstol Pablo tuvo que escribir. Son las cartas donde vemos el carácter del apóstol Pablo, y con bastante razón. Y mire, déjeme llamar su atención en esto. En esta carta, en la primera carta a los Corintios, por lo menos en los 10 primeros versículos de esta primera carta que escribe el apóstol Pablo, aparece 10 veces el nombre de Jesucristo. 10 veces invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Del 1 al 10, al 9, porque ahí termina este segmento, porque a partir del 10 dice, empieza a hablar de la división de Cristo, que Cristo no está dividido. Pero por lo menos de los versículos 1 al 9 de este capítulo 1, 10 veces el apóstol Pablo va a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto deja entrever, mis hermanos, que se trata de una carta muy difícil para el apóstol Pablo. Va a tratar una difícil situación, y usted sabe cuál fue la situación de la iglesia en Corinto. Y en tal situación, mire, el pensamiento del apóstol Pablo se centraba en primer lugar y repetidamente en Jesucristo. A veces nosotros, mis hermanos, cuando tratamos de arreglar nuestros asuntos, intentamos hacerlo por nuestros propios medios. Podríamos decir, con nuestros propios poderes, con nuestras propias fuerzas mentales y espirituales. Y incluso, mis hermanos, en tratándose de asuntos de la iglesia, intentamos resolver, mis hermanos, las situaciones difíciles aplicando un reglamento y el espíritu de justicia humana, nuestra lógica humana. Aunque seamos cristianos, incluso en las juntas y los pastores, a fin de cuentas vamos a resolver los asuntos apartándonos un poco de Dios y creyendo en nuestras propias fuerzas, creyendo en nuestra propia sabiduría. Pero el apóstol Pablo nos deja entrever, hermanos, y nos trae una lección importantísima en esta carta, porque como él sabe que va a tratar un asunto difícil, un asunto importante, lo que hace es invocar al Señor Jesucristo una y otra vez. Se está imponiendo en las manos del Señor. Pablo no hace las cosas como nosotros. El apóstol Pablo lleva las situaciones difíciles a Cristo y busca tratarlas a la luz de la cruz de Cristo y, por supuesto, del amor de Cristo. Esta etapa o esta parte introductoria de la carta a los Corintios, mi hermana, la primera, nos dice muchas cosas. Es una carta muy rica, y la introducción misma no puede dejar de serlo. Por lo menos nos habla de dos cosas. Nos habla de la iglesia misma, de la iglesia y de los cristianos en particular. Mire, déjeme llamar su atención cómo el apóstol Pablo se refiere a la iglesia. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Oyó usted bien? No dijo a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Dios que se encuentra en Corinto. No es la iglesia de Corinto, sino la iglesia de Dios. Para el apóstol Pablo, donde quiera que estuviera una congregación individual, era una parte de la iglesia de Dios. Pablo no habría hablado, por ejemplo, de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra, pues de la iglesia de Escocia. No habría hablado de la iglesia de México, de la iglesia de Roma, de la iglesia de Estados Unidos. No, para el apóstol Pablo, hermanos, la iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo. Tampoco hubiese hablado quizás de una denominación. Hoy día tenemos muchas denominaciones, designaciones locales, ¿sí?
El apóstol Pablo no las habría identificado así. El apóstol Pablo diría: déjeme hablar de la iglesia cristiana, el buen pastor. La iglesia de Dios, el buen pastor. La iglesia de Dios que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, el buen pastor. Porque la iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo. Por eso este devocional, mis hermanos, yo le he titulado así: la iglesia es de Dios. La iglesia no es de los hombres. Para el apóstol Pablo, la iglesia es la iglesia de Dios. Y si pensáramos en la iglesia de esa manera, tal como lo hace el apóstol Pablo, nosotros nos acordaríamos más de la realidad que nos une y pensaríamos mucho menos en las diferencias locales que nos dividen. Es que yo soy nazareno. Es que yo soy del buen pastor. Es que yo soy pentecostal. Es que yo soy presbiteriano. Es que yo soy adventista. Es que yo soy... Hermanos, son meras denominaciones. La iglesia es de Dios. La iglesia es de Cristo. Y mire, déjeme avanzar porque si no nos gana el tiempo. Este pasaje, decía, nos habla primero de la iglesia, que la iglesia es de Dios, donde quiera que se encuentre. Pero en segundo lugar nos habla también del cristiano individual. Y Pablo dice cosas importantes. Déjeme decirle. Dice el apóstol Pablo, después de que dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Hermanos, está diciendo que los cristianos, los que formamos parte de la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, somos santificados o debemos ser santificados, santos. El distintivo característico de la iglesia cristiana del buen pastor es es una iglesia de santidad. Cuando el apóstol Pablo dice santificado, bueno, aquí, hermanos, habla de santos, pero se refiere a consagrar. Consagrar es apartar algo para Dios, es hacerlo santo, ofreciendo sobre ello un sacrificio. Pues el cristiano ha sido consagrado a Dios mediante el sacrificio de Cristo. Ser cristiano es ser una persona por la que Cristo murió y saberlo y darse cuenta de que ese sacrificio hace que pertenezcamos a Dios de una manera sumamente especial. También dice a los que han sido llamados. Después de que dice a los santificados en Cristo, dice llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué importantísimo es esto. Dice los que han sido llamados a ser el pueblo dedicado a Dios, o los que han recibido pues el llamamiento para formar parte del pueblo de Dios. Mire, la palabra santificados que aparece ahí en Reina Valera implica todo esto. Sí, haber sido llamado, haber recibido el llamamiento para formar parte del pueblo de Dios. El domingo pasado, hermanos, nuestro hermano Adrián, cuando predicaba, si mal no recuerdo, en la carta a los Efesios, la carta a los Efesios, mis hermanos, nos hacía, en el capítulo 4, nos decía, en la traducción, dice, déjeme ver, los dígitos. Creo que me extravié, hermanos. Sí fue ahí. Pero decía, al llamamiento con que fueron llamados. Hermanos, la palabra santo que aparece ahí, que es agios en griego, implica recibir un llamamiento para formar parte del pueblo de Dios. Describe, hermanos, describe la situación nuestra. Agios se refiere a una persona que ha sido consagrado como propiedad y al servicio de Dios. Es una palabra que se usa para describir un templo, un sacrificio o el día que se ha apartado para Dios. Pues si una persona, hermanos, si una persona está señalada como propiedad exclusiva de Dios, esto es santificado, debe mostrarse idónea en su vida, en su carácter, para ese servicio. Así es como agios llega a ser santo, esto es, llega a ser usado como santo. Pero la idea central de la raíz, de la palabra, la raíz de esta palabra es separación. Porque una persona que es agios tiene que ser diferente, apartada, distinta de los demás. Porque ha sido, válgame la redundancia, porque ha sido apartada del ordinario a lo extraordinario para pertenecer a Dios de una manera especial. Era, hermana, la forma en que, por ejemplo, los judíos se llamaban como pueblo santo. Ellos decían el agios laos. Bueno, no lo decían así, ¿verdad? Porque este es griego, agios laos. Pero ese era el pueblo santo, nación completamente diferente, así se consideraban ellos. Pues cuando Pablo dice que el cristiano es agios, quiere decir
que el cristiano tiene que ser diferente de las demás personas, porque pertenece a Dios y está al servicio de Dios. Y esa diferencia, hermanos, el ser apartado, el ser diferente, no me malinterprete, no se refiere a retirarse de la vida corriente, sino se refiere a una calidad de vida que se distingue de los demás. Una calidad de vida que nos distingue, nos hace distintos del resto de las personas del mundo. Y mire, cuando el apóstol Pablo manda esta carta, dice, este es importantísimo, hermanos, perdónenme, ya me extendí, pero no puedo dejar de explicárselo. Dice el apóstol Pablo, con todos, dice, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿escuchó usted bien? Cuando el apóstol Pablo escribe, se dirige a todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Esto es, el cristiano es llamado a formar parte de una comunidad, pero esta comunidad que no tiene fronteras. Sus fronteras son solamente el cielo. Nos haría mucho bien, mis hermanos, nos haría mucho bien si en ocasiones, de vez en cuando, eleváramos nuestra mirada por encima de nuestro pequeño círculo y nos viéramos como parte de la iglesia de Dios, que es tan amplia como la tierra misma. Yo no sé cuántos son en la iglesia de Dios a la que usted pertenece, no en su iglesia. Es que en mi iglesia somos poquitos. No, hermano. La iglesia de Cristo es universal. La iglesia es de Dios. Y usted forma parte de esa iglesia tremendamente grande. No se vea usted limitado. Es que yo me voy de esta iglesia porque es pequeñita. A mí me gustan las iglesias grandes. Hermano, usted está mirando la congregación local, pero la iglesia de Cristo está extendida por todo el mundo y la única frontera es el cielo. Es el cielo. No se vea usted pequeño, no vea usted de su iglesia pequeña. La iglesia es enormemente grande, hermanos. Y déjeme concluir con esto. Dice el apóstol Pablo, culmina y dice, aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Parece que el apóstol Pablo se corrige él mismo, porque nos dice algo acerca de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice nuestro Señor Jesucristo, pero inmediatamente corrige y dice su Señor y el nuestro. Ninguna persona, mi hermano, ninguna iglesia tiene el monopolio de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor, pero también es el Señor de toda la humanidad. Amén. La maravilla del cristiano es que cada uno de nosotros puede decir esto de Cristo. Yo soy de Cristo porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también puede decir, Dios me ama. Dios ama también a cada uno de nosotros como si no tuviera nadie más a quien amar. Y así respecto de cada uno. Esto tiene que ser maravilloso, mis hermanos. La iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo. No es la iglesia de Corinto, no es la iglesia de Éfeso, no es la iglesia de... No, es la iglesia de Dios que está en Corinto, es la iglesia de Dios que está en Éfeso, es la iglesia de Dios que está en Chiapas, es la iglesia de Dios que está en Arkansas, Texas, es la iglesia de Dios que está en Estados Unidos, es la iglesia de Dios que está en Inglaterra, es la iglesia de Dios. Todo es la iglesia de Dios. Solamente son denominaciones. Dejemos de ver denominaciones y empecemos a alzar la mirada. La única frontera, hermanos, los únicos muros de la iglesia son el cielo. No hay límites. La iglesia de Cristo está extendida alrededor del mundo. Considerémonos, hermanos, dejemos de lado las divisiones. Las denominaciones sirven para organizarnos, pero no deben servir para dividirnos, porque la iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo. Pongamos en las manos de Dios todos nuestros asuntos, reconozcamos que somos llamados a ser santos como hijos de Dios y sepamos, hermanos, que todos donde se invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia. Bendito sea el Señor y bendita también su santa palabra. Acompáñenme, vamos a orar. Padre amoroso, santo y poderoso Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos en este día a través de esta pequeña introducción, Señor, de la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia tuya, Señor, asentada en Éfeso.
en Corinto. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por recordarnos que tu iglesia es universal, que no somos de una iglesia pequeña, somos de tu iglesia, y tu iglesia es tan grande como tú mismo, Señor. Bendito seas. Que ninguno de mis hermanos se apoque, que se sienta menos por pertenecer a una congregación pequeña, porque solamente somos fracción de tu cuerpo. Bendito seas. Gracias, Padre. Derrama bendición sobre toda tu iglesia, al Señor, esparcida alrededor del mundo. Bendito seas. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén.